Buenas tardes, mi nombre es María Daniela Robles Díaz, soy estudiante de la UENIT Colombia y en estos momentos me encuentro realizando el módulo de eficiencias en el aprendizaje. Estas diapositivas o este video se realizará con el fin de dar cumplimiento a la tarea realizada. En el día de hoy les realizaré un breve resumen, unas conclusiones y unas recomendaciones acerca del libro Bases Biológicas del Aprendizaje Interactivo, especialmente el capítulo 7, el cual lleva por nombre Dispositivos del Aprendizaje. Antes de mencionarles los dispositivos de aprendizaje, quisiera hacer mención a qué es el aprendizaje. En cuanto el aprendizaje es el resultado de los procesos cognitivos que cada ser humano desarrolla dentro de un entorno cultural y social. Este aprendizaje le permite asimilar nuevas informaciones y en base a ello construir representaciones mentales y emocionales. Otro punto a destacar acerca del aprendizaje es que este resulta de la experiencia, es decir, es resultado de la experiencia que tiene el ser humano en su entorno. Además, que este aprendizaje es un proceso dinámico, cíclico e incompleto. Es decir, que el aprendizaje día a día se va transformando debido a que día tras día los nuevos conocimientos son procesados en nuestro cerebro. Entonces, entre los principales componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje se encuentra uno, que son las actividades nerviosas superiores, y dos, que son los dispositivos básicos del aprendizaje. En cuanto a la actividad nerviosa superior, quiero mencionarles que esta es una forma de trabajo que ocurre en la corteza cerebral y en las zonas vecinas, en especial en el sistema nervioso central. Algunas de las actividades conocidas como superiores son los reflejos condicionales, la inhibición, la sistematización y el estereotipo dinámico. En cuanto a los reflejos condicionales, son respuestas peculiares o particulares que un organismo tiene ante un estímulo del medio. La inhibición viene siendo el estímulo diferente al de la respuesta o al de la experiencia que este ser tenía anteriormente, el cual ante un nuevo estímulo el ser bloquea el reflejo condicional. Tenemos también como una actividad nerviosa superior la sistematización, que es la capacidad que el individuo tiene de responder con simpleza ante las funciones complejas. Y el estereotipo dinámico, que es un conjunto de reflejos condicionales que se encuentran o que se dan en sucesión. En cuanto a los dispositivos básicos del aprendizaje, debo mencionarles que en este libro se dice que los dispositivos básicos del aprendizaje están relacionados con las facultades innatas, es decir, con las que nacemos, las cuales son indispensables para el proceso de aprendizaje del ser humano. Entre los dispositivos básicos del aprendizaje tenemos la sensopercepción, la motivación, la habituación, la atención y la memoria. En cuanto a la sensopercepción, encontramos que este es un proceso fisiológico que nos permite captar la información proveniente de nuestro medio y de nuestro cuerpo a través de los órganos de los sentidos, y que existen dos clases de receptores. Entonces tenemos los externos, que son los órganos de los sentidos que reciben y procesan la información a partir de la vista, de la audición, del olfato, o la sensitiva, como la temperatura, como el dolor, las cuales son adquiridas del entorno. Y tenemos también los receptores internos, los que se encuentran en nuestras vísceras, nuestros músculos y las articulaciones, las cuales reciben información de nuestro estado interno, es decir, reciben la información del frío,
del calor, qué postura es más cómoda, con qué postura nos sentimos mejor. Tenemos que la sensopercepción es como digamos una palabra compuesta, pero que tiene dos componentes especiales, que son el procesamiento sensorial y la percepción. ¿Qué es el procesamiento sensorial? Son las construcciones mentales formadas en el cerebro. Y la percepción son los procesos que se construyen interpretando y asociando datos provenientes de las sensaciones. En este proceso de sensopercepción ocurren dos fases. Primero, que es la recepción de los estímulos, los cuales son adquiridos a través del entorno, o cuales son, digamos, sentidos a través del entorno por medio de los órganos de los sentidos. Y tenemos la segunda fase, que es el análisis de las sensaciones que adquirimos de nuestro entorno a través de los procesos mentales o por medio de la motivación, la sensación y las experiencias pasadas, las cuales utilizamos para relacionar la sensación anterior con la sensación nueva. En cuanto a otro dispositivo importante dentro del proceso de aprendizaje está la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación, según el libro, nos dice que es un estado de excitabilidad óptimo de la corteza cerebral que se desarrolla en el mesencéfalo y depende de las acciones de los neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina, y también de factores como el buen funcionamiento cerebral, los incentivos, los lazos afectivos, las condiciones socioeconómicas, entre otros. Un aspecto a resaltar entre los neurotransmisores que influyen en el proceso de la motivación es el de la dopamina, ya que es un neurotransmisor encargado de controlar y potenciar la atención y el aprendizaje. Existen dos tipos de conductas motivadoras. Una son las conductas reguladas, las cuales son mecanismos reguladores homeostásicos que permiten preservar ciertas funciones corporales, es decir, esos organismos reguladores que permiten preservar, digamos, la temperatura de nuestro cuerpo. Y también tenemos las conductas no reguladoras, como aquellas conductas no controladas por mecanismos homeostáticos. Por lo tanto, se refieren a conductas que abarcan desde las relaciones sexuales, la educación de los hijos, hasta la vida laboral, donde interfiere la corteza cerebral, en especial los lóbulos frontales. Otro dispositivo de aprendizaje importante es la atención. Este dispositivo de aprendizaje tiene como función seleccionar entre los diferentes estímulos sensoriales a los que se pone el cerebro de manera permanente, seleccionar aquel que él considera útil e importante, y a partir de ello construir un comportamiento mental o motor. Entre las clases de atención se encuentra la atención involuntaria o tácita, que es esa atención que se produce en un organismo biológicamente significativo, es decir, que se produce en el organismo desde el momento en que nace. Y tenemos la atención voluntaria o tónica, la que implica un mantenimiento o la interferencia de varios receptores de manera sostenida. Como podemos ver en la imagen, en la que se muestra a unos niños donde fijan su atención a la explicación que da la maestra. Pero hay dos niños los cuales mantienen una atención, digamos, en el caso del niño suéter verde, pantalón morado, este niño puede estar fijando su atención en otro aspecto, pues que a él le haya llamado la atención. Puede ser que haya pasado un pajarito y él fijó la atención en esa persona, en ese animal, disculpen, o la niña pues que se entretiene en otro aspecto o en otro factor, como es estarse colocando sus zapaticos.
El cuarto aspecto fundamental o dispositivo fundamental para el aprendizaje es la memoria. Encontramos que la memoria es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar la información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas, las que pueden ser ajenas o propias. En resumen, la memoria es la capacidad que tiene el cerebro de almacenar, recordar y evocar experiencias tanto propias como ajenas. En conclusión, los dispositivos del aprendizaje son procesos cognitivos que se desarrollan dentro de un entorno cultural y social y que permiten al ser humano asimilar nuevos hechos, conceptos, procedimientos y valores, y en base a esos conceptos, a esos procedimientos, a esos valores, construir nuevos acontecimientos o nuevos conocimientos. Entre los principales componentes que intervienen en el aprendizaje se encuentran las actividades nerviosas superiores. Como lo dije anteriormente, son actividades que ocurren en la corteza cerebral y en las zonas vecinas, en especial en el sistema nervioso central. Entre las actividades conocidas como superiores tenemos los reflejos condicionados, la inhibición, la sistematización y el estereotipado dinámico. Y tenemos los dispositivos del aprendizaje, que es otro de los principales componentes que intervienen en el aprendizaje. Los dispositivos del aprendizaje son facultades innatas importantes para el proceso de aprendizaje. Entre los dispositivos del aprendizaje se encuentra la sensopercepción, que no es más que un proceso que implica o que inicia con el recibimiento de la información a través de los órganos de los sentidos, como puede ser la audición, el olfato, la visión, el gusto, para posteriormente analizar las sensaciones y a través de esos procesos mentales, como la memoria, la motivación y otros aspectos, construir un nuevo aprendizaje. Tenemos la motivación como otro dispositivo importante en el aprendizaje, en el que la motivación es un estado de excitabilidad propicio de la corteza central. En él se desarrolla en el mesencéfalo y depende de las acciones como la dopamina. Recordamos que anteriormente les había mencionado que la dopamina es un neurotransmisor encargado de controlar y potenciar la atención y el aprendizaje. Otro dispositivo del aprendizaje es la atención, cuyo dispositivo tiene como función la selección de diferentes estímulos y entre ellos seleccionar o identificar aquel que considera útil o importante para después construir un comportamiento mental y motor. Y por último tenemos la memoria, que es la capacidad que tiene el cerebro para almacenar, para recordar y evocar experiencias propias o ajenas. Por último, como recomendaciones para educadores, para padres de familias y psicólogos, puedo mencionar que como personas y profesionales encargados del proceso de aprendizaje tenemos el deber de reconocer que el aprendizaje no solo es un proceso fisiológico, sino que en el proceso de aprendizaje interfieren muchos más dispositivos, como lo es en el caso de la motivación, y de aspectos como el ambiente psicosocial, el ambiente afectivo y el ambiente emocional, el cual interfiere significativamente en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es nuestro deber, como lo mencioné anteriormente, en el campo de la educación, así como en el campo de la psicología, utilizar herramientas acordes a las expectativas, a las ideas previas, a los conocimientos que haya adquirido anteriormente el alumno, el paciente, con el fin de no ser unos obstaculizadores en el aprendizaje, sino ser unos mediadores de los procesos cognitivos, para que así se dé un interés
propio de la persona, del alumno, del paciente, por adquirir ese nuevo conocimiento o ese nuevo aprendizaje. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que haya sido enriquecedor este breve resumen, esta breve conclusión y por supuesto las recomendaciones. Dios los bendiga a todos.